El tribunal de Sevilla estaba inusualmente silencioso aquella mañana. Un aire de expectativa pesaba sobre la sala, como si todos los presentes supieran que algo fuera de lo común estaba por ocurrir. Cada movimiento, desde el roce de un papel hasta una leve tos nerviosa, parecía amplificarse en el eco solemne del recinto. En el centro de toda la atención estaba una niña de apenas 6 años, Amara Rodríguez. Con sus piernas colgando del borde de la silla y un conejo de peluche gastado entre sus brazos, observaba el entorno con una mezcla de curiosidad e inocencia. Su vestido amarillo contrastaba con el ambiente sombrío del tribunal, iluminando el espacio con un destello de esperanza infantil. Pero había algo en sus grandes ojos marrones que desconcertaba a los adultos, una sabiduría innata que parecía desbordar los límites de su corta edad. Antes de continuar, quería pedirte un favor. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores aquí en YouTube y tu ayuda es muy importante. Por eso, si te suscribes y comentas "suscrito", responderé a tu comentario como agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sigamos. A un lado de la sala estaba Isabel Rodríguez, su madre, quien tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa. Su rostro reflejaba ansiedad y determinación, como una mujer que había cometido errores pero que estaba dispuesta a luchar por su hija. Al otro lado se encontraba el abogado del Estado, quien argumentaba que Amara estaría mejor en el sistema de acogida temporal, lejos de la inestabilidad que rodeaba a Isabel. Presidiendo la audiencia estaba el juez Alejandro Fernández, un hombre conocido por su ecuanimidad y rigor. Con sus 50 y tantos años, el cabello plateado y los ojos azules, que parecían ver más allá de lo evidente, Alejandro era una figura de respeto y autoridad. Sin embargo, esa mañana algo lo inquietaba. Tal vez era la presencia de la niña o el peso del caso que tenía entre manos, pero su habitual compostura parecía tambalearse. La audiencia comenzó con las formalidades habituales. Los argumentos del abogado del Estado enfatizaban los antecedentes problemáticos de Isabel, mientras su defensora intentaba proyectar una imagen de redención y cambio. Todo avanzaba según lo esperado, hasta que llegó el turno de Amara de hablar. El aire se volvió más denso mientras la pequeña avanzaba hacia el estrado. El suave ruido de sus zapatos sobre el suelo de madera resonó en el espacio. Alejandro observó con atención cómo la niña se acomodaba en el asiento, abrazando su conejo de peluche con más fuerza. Cuando finalmente habló, su voz clara y firme rompió el silencio como una melodía inesperada. ¿Sabes por qué estás aquí hoy, Amara?, preguntó el juez Alejandro con una mezcla de suavidad y autoridad. Sí, señor, respondió ella, mirando directamente a sus ojos con una valentía desconcertante. Estoy aquí porque no saben dónde pertenezco. Alejandro asintió levemente, impresionado por su respuesta. ¿Y dónde crees que perteneces?, preguntó. Amara permaneció en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, con una seguridad que desarmó a todos en la sala, dijo: «Con mi papá». El tribunal quedó en silencio. Alejandro, intrigado, inclinó la cabeza y preguntó con calma: «¿Y quién crees que es tu papá?». Amara giró lentamente su rostro hacia él, señalándolo con un dedo pequeño pero decidido. «Usted». El silencio que siguió fue abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido. El juez Alejandro Fernández, conocido por su temple inquebrantable, se quedó inmóvil. El peso de esas palabras, dichas con tanta inocencia,
comenzó a desmoronar el mundo que había construido a lo largo de los años. El silencio en la sala se volvió casi insoportable tras las palabras de Amara. Todos los presentes parecían contener la respiración, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Isabel Rodríguez, desde su asiento, soltó un leve jadeo y se cubrió la boca con las manos. El abogado del Estado arqueó una ceja, intercambiando miradas de incredulidad con su equipo. Alejandro Fernández, por primera vez en años, se encontró sin palabras. Finalmente, el juez inclinó su cuerpo hacia adelante, ajustándose las gafas con un movimiento automático. Su mirada permanecía fija en la pequeña Amara, quien lo observaba con total calma, como si acabara de decir lo más obvio del mundo. «Amara», dijo Alejandro, su voz apenas un murmullo en comparación con la contundencia que solía caracterizarlo. «¿Por qué crees que soy tu papá?» Amara no dudó. «Mi mamá me lo dijo», respondió con naturalidad. Abrazó más fuerte a su conejo de peluche antes de añadir: «Me dijo que cuando yo nací usted no quería quedarse, por eso se fue». El corazón de Alejandro pareció detenerse por un instante. Las palabras de la niña lo golpearon como un martillo. Isabel, pálida y temblorosa, se levantó bruscamente, interrumpiendo el silencio. «Eso no es verdad», exclamó con la voz entrecortada. «Ella no entiende lo que está diciendo». El oficial del tribunal se acercó a Isabel para pedirle que retomara su asiento. Con los labios apretados, ella obedeció, pero sus ojos estaban inundados de lágrimas. La tensión en el aire era palpable, como si cada persona en la sala estuviera atrapada en una tormenta emocional. Alejandro inhaló profundamente, esforzándose por mantener la compostura. «Amara, cariño», continuó, eligiendo cada palabra con cautela. «¿Cuándo te contó tu mamá esto?» Amara inclinó la cabeza, como si estuviera buscando la respuesta en su memoria. «Hace mucho», dijo finalmente, «pero no lo entendí hasta que lo vi a usted hoy. Cuando entré aquí, lo supe». Las palabras de la niña parecían tan sencillas, pero cargaban un peso emocional que Alejandro no podía ignorar. Era como si esa pequeña figura frente a él hubiese iluminado un rincón oscuro de su vida que él mismo había decidido enterrar. El abogado del Estado se aclaró la garganta, evidentemente incómodo con el giro de los acontecimientos. «Señoría, creo que deberíamos solicitar pruebas concretas antes de continuar con estas declaraciones», dijo, rompiendo el silencio con una profesionalidad medida. «Estoy de acuerdo», replicó Alejandro, su voz volviendo a tomar un tono firme. «Pero antes necesito escuchar a la madre de Amara». Giró su mirada hacia Isabel, quien evitó encontrarse con sus ojos. Isabel sabía que no había forma de escapar de lo inevitable. Alejandro le dirigió una pregunta directa, su tono más inquisitivo de lo habitual. «¿Hay algo de verdad en lo que dice Amara?» La mirada de Isabel cayó al suelo, y su silencio lo dijo todo. La sala quedó nuevamente en vilo, cada persona a la espera de las palabras que podrían cambiar para siempre el curso de ese caso. El estruendo emocional que había provocado Amara aún resonaba en el tribunal cuando la audiencia fue suspendida para reanudarse al día siguiente. Alejandro Fernández regresó a su despacho en completo silencio. La habitual seguridad que lo caracterizaba parecía haberse desvanecido, sustituida por un peso que no lograba comprender del todo. Se sentó en su escritorio, apoyando los codos en la superficie y enterrando el rostro entre las manos.
Las palabras de Amara lo perseguían, pero lo que más lo inquietaba era la mirada que ella le había dirigido. Una mezcla de certeza e inocencia que atravesaba cualquier barrera que él hubiese construido a lo largo de los años. Era posible que fuera su hija. Cerró los ojos y dejó que su mente lo transportara al pasado. Fue entonces cuando recordó a Isabel Rodríguez, una mujer que había sido un huracán en su vida. Habían tenido un romance breve pero intenso cuando él apenas comenzaba su carrera. Isabel era carismática, vivaz y llena de sueños que parecían opuestos a la meticulosa planificación que definía la vida de Alejandro. Su relación había terminado abruptamente, y él nunca supo que ella había quedado embarazada. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su asistente, quien traía un mensaje del abogado del Estado, solicitando medidas para esclarecer los hechos antes de que el caso continuara. Alejandro asintió distraídamente, indicando que tomaría una decisión en breve, pero en su mente una sola pregunta lo atormentaba. ¿Cómo había dejado pasar algo tan importante en su vida sin siquiera saberlo? Mientras tanto, Isabel también enfrentaba su propia tormenta. En el pequeño apartamento que compartía con Amara, se paseaba de un lado a otro, luchando con una mezcla de culpa y miedo. Su abogada, sentada al borde del sofá, intentaba calmarla. «Debemos prepararnos para lo que viene», le dijo la abogada con firmeza. Si lo que Amara dijo es verdad, esto podría cambiar el curso de la audiencia. Isabel se detuvo y respiró hondo. «Nunca fue mi intención llegar a esto», dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que estaba haciendo lo correcto al mantener a Alejandro fuera de nuestras vidas. Él nunca mostró interés en una familia. ¿Cómo podías saber que esto terminaría así?» «Lo que importa ahora es Amara», respondió la abogada mirándola con severidad. «Debemos concentrarnos en lo que es mejor para ella». De vuelta en su despacho, Alejandro seguía luchando con sus emociones. Finalmente, se levantó y se dirigió a la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían frente a él. Recordó cómo había priorizado su carrera sobre todo lo demás, dejando de lado relaciones y conexiones personales que ahora parecían haber sido cruciales. «Si esto es verdad», murmuró para sí mismo, «tengo una responsabilidad que no puedo ignorar». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, ambos, Isabel y Alejandro, reflexionaban sobre los errores del pasado y lo que eso significaba para el futuro de Amara. Sus caminos, que una vez se habían separado de manera definitiva, ahora estaban entrelazados de nuevo por una verdad que ninguno de los dos había previsto. El día siguiente trajo consigo una nueva sesión en el tribunal. Alejandro, aún procesando las implicaciones emocionales, ingresó a la sala con una decisión en mente: buscar la verdad, por incómoda que fuera. Isabel llegó con una mirada decidida pero ansiosa, sabiendo que no podía esconderse más. La sala del tribunal estaba más silenciosa que nunca cuando se reanudó la audiencia. Alejandro Fernández, ahora no solo como juez, sino también como parte central de los eventos, se sentó en su lugar con una expresión grave. Isabel Rodríguez, aunque visiblemente más serena que el día anterior, evitaba cruzar miradas con él. Amara, por su parte, permanecía cerca de su conejo de peluche, con su inocencia intacta, ajena a la complejidad de lo que estaba ocurriendo. El abogado del Estado fue el primero en tomar la palabra, solicitando formalmente la realización de un examen de ADN para aclarar la situación. Dado el giro inesperado de los acontecimientos,
Creemos necesario establecer con certeza los hechos biológicos antes de tomar cualquier decisión sobre la custodia, dijo con firmeza. Alejandro asintió lentamente desde su lugar en el estrado. Aunque su rostro era el de un juez profesional, su mente estaba plagada de dudas y emociones que luchaban por salir a la superficie. Estoy de acuerdo, respondió con voz controlada. Procederemos con la prueba de ADN para confirmar o descartar cualquier vínculo biológico entre Amara y yo. La abogada de Isabel se levantó inmediatamente. Señoría, mi cliente no objeta la realización de la prueba, dijo, lanzando una mirada rápida a Isabel, quien asentía con los labios apretados. Sin embargo, pedimos que, mientras se esperan los resultados, se mantenga a Amara bajo el cuidado de su madre. El juez Alejandro tomó nota de la solicitud, pero antes de emitir una decisión, dirigió su atención a Isabel. Señora Rodríguez, necesito escuchar de usted, bajo juramento, si hay algo más que desea agregar sobre las declaraciones de Amara. Isabel respiró hondo y se levantó lentamente. Su rostro mostraba el peso de lo que estaba a punto de decir. Lo que Amara dijo es cierto, comenzó, con un tono de voz que denotaba mezcla de resignación y sinceridad. Alejandro, usted es el padre de mi hija. Un murmullo recorrió la sala, pero Alejandro levantó la mano para pedir silencio. Isabel continuó. Cuando supe que estaba embarazada, usted ya había dejado claro que su carrera era su prioridad. No pensé que querría saberlo. No pensé que tuviera espacio para nosotras en su vida, así que decidí seguir adelante sola. Sus palabras cayeron como una losa. Alejandro cerró los ojos por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Luego la miró directamente. ¿Por qué no me buscó cuando las cosas se complicaron? ¿Por qué no me dio la oportunidad de decidir por mí mismo? Su voz era serena, pero en ella se podía percibir una mezcla de dolor y reproche. Isabel bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato, porque tenía miedo, admitió al final. Miedo de que usted no quisiera ser parte de nuestras vidas y después simplemente parecía demasiado tarde. La tensión en la sala era palpable. Amara observaba a su madre y al juez con una curiosidad que parecía demasiado madura para su corta edad. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Entiendo su decisión, aunque no la comparto, dijo con firmeza. Pero ahora estamos aquí, y lo único que importa es lo que es mejor para Amara. Procederemos con la prueba de ADN, y mientras esperamos los resultados, ordeno que Amara permanezca con su madre. La audiencia se suspendió nuevamente, pero el peso de lo ocurrido seguía presente. Alejandro se retiró a su despacho, donde dejó escapar un suspiro profundo. Las palabras de Isabel seguían resonando en su mente. Tenía miedo de que no quisiera ser parte de nuestras vidas. Esa noche, mientras todos esperaban el resultado de la prueba, cada uno enfrentaba sus propios fantasmas. Para Isabel, era el miedo al juicio de Alejandro y al impacto que esto tendría en Amara. Para Alejandro, era la realización de que su pasado había regresado para enfrentarlo con una verdad que nunca imaginó. Y para Amara, simplemente era la esperanza de que, de alguna manera, su pequeño mundo se estabilizara. El día en que los resultados del examen de ADN iban a ser presentados, la atmósfera en el tribunal estaba cargada de expectativa. Los asistentes llenaban la sala, susurrando entre ellos mientras esperaban que la audiencia comenzara.
Alejandro Fernández, normalmente impasible, tenía el ceño ligeramente fruncido, un gesto casi imperceptible pero revelador de su ansiedad interna. Isabel Rodríguez estaba sentada junto a su abogada, sosteniendo con fuerza un pañuelo entre las manos. Desde su asiento observaba a Amara, quien jugaba distraídamente con las orejas de su conejo de peluche. A pesar de la tensión del momento, la niña irradiaba una calma inexplicable, como si supiera que, sin importar el resultado, las cosas mejorarían. Cuando finalmente se dio inicio a la sesión, el abogado del Estado se levantó para presentar formalmente los resultados. Con un sobre en la mano, caminó hacia el estrado y lo entregó al juez. Alejandro tomó el documento con cuidado, como si contuviera algo frágil. Abrió el sobre lentamente, su mirada fija en el papel que confirmaría lo que todos sospechaban. Después de leer las palabras impresas en el documento, Alejandro levantó la vista. Su voz, aunque controlada, tenía un matiz diferente, uno que no solía mostrar en el tribunal. El examen de ADN confirma que soy el padre biológico de Amara Rodríguez, declaró con calma. La sala reaccionó de inmediato. Un murmullo de sorpresa y emoción recorrió el lugar, mientras Isabel cerraba los ojos, dejando caer lágrimas de alivio y temor. Alejandro miró hacia Amara, quien, ajena al caos a su alrededor, simplemente le sonrió. Su inocente gesto lo conmovió más de lo que había anticipado. Ahora, continuó Alejandro, retomando su tono profesional, debemos decidir lo que es mejor para el futuro de Amara. El abogado del Estado no perdió tiempo en enfatizar que, aunque Alejandro era el padre biológico, su falta de contacto previo con la niña planteaba dudas sobre su capacidad para asumir un papel activo en su vida. Isabel, por su parte, ofreció un testimonio desgarrador sobre sus esfuerzos por criar a Amara sola, reconociendo sus errores pero subrayando su amor incondicional por su hija. Cuando llegó el turno de Alejandro, su voz tembló por un momento, pero rápidamente recuperó su firmeza. Reconozco que he llegado tarde a la vida de mi hija, admitió, mirando directamente al juez que presidía la audiencia. Pero eso no significa que no esté dispuesto a hacer todo lo necesario para ser el padre que merece. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarle un futuro estable y lleno de amor. El juez, encargado del caso, escuchó con atención, tomando notas meticulosamente. Finalmente pidió la palabra. Esta situación no tiene soluciones fáciles, comenzó, mirando a los dos padres de Amara. Pero mi deber es garantizar que esta niña tenga la estabilidad que necesita para crecer feliz y segura. La audiencia concluyó con la promesa de que se emitiría un fallo al día siguiente. Isabel y Alejandro intercambiaron una breve mirada antes de salir de la sala, conscientes de que el destino de Amara estaba en juego. Esa noche, Alejandro reflexionó en su hogar, mirando una fotografía de Amara que había pedido al tribunal. ¿Cómo sería ser parte de su vida? ¿Cómo podía recuperar el tiempo perdido? Mientras tanto, Isabel acariciaba el cabello de Amara mientras dormía, preguntándose si había tomado las decisiones correctas. Ambas partes sabían que, al día siguiente, la resolución final cambiaría sus vidas para siempre. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando el juez emitió su fallo. Después de considerar todos los testimonios, las pruebas presentadas y, sobre todo, el bienestar de Amara Rodríguez, este tribunal decide otorgar custodia compartida a Isabel Rodríguez y Alejandro Fernández. El aire pareció liberarse de golpe,
Isabel exhaló un suspiro entrecortado, mientras Alejandro cerraba los ojos brevemente, procesando el peso de la decisión. El juez continuó. Ambos tendrán la responsabilidad conjunta de garantizar que Amara crezca en un ambiente de amor y estabilidad. Tras la audiencia, Isabel y Alejandro se encontraron afuera del tribunal. Durante unos momentos, ninguno dijo una palabra. Finalmente, Alejandro extendió su mano hacia Isabel. Por Amara, dijo, con una firmeza que reflejaba su compromiso. Isabel dudó por un instante, pero luego tomó su mano. Por Amara, respondió, dejando entrever una pequeña sonrisa. Amara, quien los observaba desde unos pasos atrás, corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos con fuerza. Su risa infantil llenó el aire, disipando cualquier tensión remanente. Por primera vez, los tres se sintieron como una familia. Ese día marcó el inicio de algo nuevo. No era un final perfecto, pero era un comienzo lleno de posibilidades, donde el amor y el compromiso se unían para construir un futuro mejor. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.